La historia cuenta entonces que estas enormes piedras monolíticas cobran vida, y estas rocas levitantes son las que ayudaron a construir Machu Picchu en primer lugar. Quizás el mayor indicio de que existía alguna asociación con extraterrestres ancestrales. Terremotos, deslizamientos de tierra y lluvias incesantes han destruido innumerables asentamientos en las laderas de los Andes. Sin embargo, Machu Picchu ha perdurado durante siglos, con sus muros y terrazas notablemente intactos. Cuando los arqueólogos finalmente recurrieron a escaneos modernos para ver bajo la superficie, los resultados fueron impactantes. Miren eso, estas terrazas. Casi parecen un montón de pequeños edificios. Las estructuras ocultas revelaban una precisión de ingeniería que parecía imposible para una civilización sin herramientas avanzadas. El radar indica una enorme cantidad de metal ahí abajo, oro, justo el tipo de riqueza. Lo que descubrieron desafía todo lo que creíamos saber sobre la construcción antigua. Lo que no vemos es que el 60% está oculto. Es absolutamente impresionante. Una maravilla encaramada en los Andes. Machu Picchu se alza en lo alto de los Andes peruanos, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se logra en la cima de una montaña? Se construyó a lo largo de una estrecha cresta montañosa, con pronunciados desniveles a ambos lados. La mayoría de las ciudades antiguas se asentaban en llanuras, cerca de ríos o en amplias colinas donde el terreno ofrecía estabilidad natural. Machu Picchu se alzaba sobre una delgada columna de piedra donde un solo fallo podía hacer que las estructuras se desplomaran hacia el valle. Desde el principio, su ubicación plantea una seria pregunta. ¿Por qué alguien elegiría construir aquí? Desde la distancia, el sitio parece tranquilo y cuidadosamente ordenado. Largas terrazas de piedra descienden por la ladera de la montaña, en franjas horizontales y definidas. Espacios abiertos separan muros ajustados. Todo en la distribución sugiere control e intención. Sin embargo, esta impresión superficial oculta la verdadera naturaleza del terreno. Las laderas bajo la ciudad son abruptas e irregulares. En varios puntos, el terreno desciende casi en línea recta. El entorno no ofrece ninguna tolerancia natural. Cualquier debilidad en la construcción se habría visto agravada por la propia pendiente. Machu Picchu abarca aproximadamente 12 acres de este terreno extremo. No había terreno llano disponible. Cada superficie nivelada debía crearse moldeando la propia ladera. Las terrazas no eran elementos decorativos, sino necesidades estructurales. Cada una debía medirse con precisión, reforzarse y encajarse en la pendiente. Las piedras no podían colocarse al azar. Si un muro se inclinaba o el suelo se desplazaba, el fallo no sería aislado. Tequiciatzana extendería hacia abajo, desestabilizando todo lo que estuviera debajo. El peligro no solo reside en la pendiente. Machu Picchu se encuentra en una región conocida por sus frecuentes terremotos. Los Andes se encuentran bajo constante presión geológica y los temblores son una realidad recurrente. A esto se suman las fuertes lluvias durante gran parte del año. El agua penetra en el suelo, aumenta su peso y debilita el terreno que sujeta las piedras. Los deslizamientos de tierra son comunes en las zonas circundantes y los registros históricos muestran repetidos derrumbes de taludes en las cercanías. Todas las fuerzas importantes que amenazan la construcción en piedra existen aquí simultáneamente. Muchos sitios antiguos, expuestos a mucho menos estrés, se han agrietado, desplazado o desaparecido por completo. Machu Picchu no sigue ese patrón. Sus muros permanecen rectos, sus terrazas conservan su forma, grandes secciones se ven inusualmente intactas para su antigüedad. Esta supervivencia ha desconcertado a los investigadores. Es una obra maestra de la ingeniería inca por la precisión con la que controla el agua. Lo que queda visible es la cuidadosa mampostería y el orden del espacio.
Pero estas características por sí solas no pueden explicar la estabilidad a largo plazo en tales condiciones. Si bien la vista superior llama la atención, investigaciones recientes se han centrado en lo que se esconde bajo la superficie. La tecnología moderna ha comenzado a revelar respuestas mucho más inquietantes que el propio paisaje. Los escáneres modernos revelan ingeniería oculta. Durante la mayor parte de la historia de la investigación moderna, Machu Picchu se estudió únicamente por lo visible. Los arqueólogos documentaron muros, escalinatas y terrazas. Los ingenieros inspeccionaron grietas y daños superficiales causados por la lluvia y el paso del tiempo. Todo lo que se encontraba bajo la piedra se dejó intacto, no por falta de importancia, sino porque excavar suponía el riesgo de dañar el yacimiento. Sin una forma segura de mirar bajo tierra, el interior de la montaña seguía siendo un punto ciego. Esta situación cambió con la disponibilidad de herramientas de escaneo no invasivas. Según equipos de investigación que participaron en estudios recientes, se introdujeron georradar, escaneos láser tridimensionales, imágenes de drones y análisis de inteligencia artificial para evaluar la erosión y la estabilidad a largo plazo. El objetivo era práctico, no histórico. Las autoridades querían saber qué partes del sitio corrían riesgo de colapso debido a las lluvias, los terremotos y la creciente presión turística. Los primeros resultados del escaneo fueron inesperados. En lugar de mostrar capas aleatorias de tierra y roca, los datos revelaron grandes zonas subterráneas compuestas de materiales apilados y dispuestos en patrones claros. Cuando fui a Machu Picchu en 2017, lo más interesante fue que vi evidencia de estructuras antiguas debajo de lo que hay ahora. Estas capas no eran naturales. El suelo natural se asienta de forma irregular, pero los escaneos mostraron secuencias repetidas distribuidas uniformemente por todo el yacimiento. Según informes, estos patrones aparecieron bajo casi todas las terrazas principales. A medida que los investigadores ampliaban el área de escaneo, la magnitud del descubrimiento se hizo evidente. Las terrazas no eran estructuras separadas construidas una a una, sino que estaban conectadas físicamente bajo la superficie. Lo que parecían plataformas individuales sobre el suelo formaban parte de un sistema interno continuo que recorría la montaña. Áreas que antes se consideraban lechos rocosos sólidos resultaron ser rellenos artificiales hechos con materiales cuidadosamente seleccionados. Esto cambió la comprensión de la ciudad visible. Los muros, según algunas estimaciones, más de la mitad de la obra se encuentra oculta bajo tierra. Cuando los ingenieros intentaron analizar este sistema con software moderno, encontraron problemas. Los hallazgos publicados sugieren que los modelos de ingeniería estándar no podían explicar fácilmente cómo la estructura interna distribuye la tensión. El sistema parecía intencional, pero no seguía las reglas de diseño modernas habituales. Las simulaciones basadas en suposiciones comunes produjeron resultados inestables, a pesar de que la estructura real se ha mantenido estable durante siglos. Surgieron más preguntas a medida que los investigadores examinaban la consistencia de las características subterráneas. Ciertos patrones se repetían en diferentes secciones del sitio, incluso donde las condiciones del terreno cambiaban. Esto sugiere planificación, no improvisación. Sin embargo, no existen registros escritos que describan cómo se diseñó dicho sistema. Algunos Machu Picchu dejó de ser solo una cuestión de arquitectura o simbolismo. Se convirtió en un problema de ingeniería a gran escala. Los escaneos revelaron una construcción deliberada bajo las terrazas, pero comprender el diseño requería examinar cómo se construyó cada terraza, capa por capa. Arquitectura de terrazas. Ingeniería en capas. Las terrazas de Machu Picchu no son simples escalones en la ladera de una montaña. Según informes de estudios recientes, cada terraza es una estructura multicapa cuidadosamente diseñada,
construida para desempeñar múltiples funciones simultáneamente. La primera capa consiste en enormes piedras de cimentación. Las piedras de cimentación se colocaron para resistir la presión lateral del suelo y la roca subyacente. Según estudios realizados por ingenieros civiles que visitaron el sitio, esta capa por sí sola proporciona un soporte estructural notable. Incluso bajo el peso de las capas superiores y la fuerza de la gravedad en una pendiente pronunciada, estas piedras se mantienen firmes. Sobre las piedras de cimentación se encuentra una capa secundaria de rocas más pequeñas y grava. Los investigadores han observado que las piedras están cuidadosamente niveladas y dispuestas para crear una base sólida para las capas superiores. Esta capa actúa como amortiguador, distribuyendo el peso uniformemente por toda la terraza e impidiendo que los cimientos se desplacen. Según informes locales, la precisión con la que se seleccionaron y colocaron las piedras es comparable a las técnicas empleadas en los proyectos de construcción modernos. La consistencia a lo largo de cientos de terrazas es particularmente asombrosa. La siguiente capa consiste en arena. Según algunos investigadores, esta capa funciona como un amortiguador compactado que absorbe pequeños desplazamientos en la cimentación subyacente y evita que el suelo superior se comprima de forma desigual. Es sutil, pero crucial. Sin esta capa, las partes superiores de las terrazas serían más vulnerables al derrumbe o asentamiento desigual. Los observadores han señalado que la combinación de piedras de cimentación, grava y arena representa una comprensión de la estabilidad que no se explica por los registros supervivientes de la ingeniería inca. Además, se añadió una capa de tierra fértil para permitir el crecimiento de los cultivos. La capa de tierra se nivela y se mantiene en las 700 terrazas. Los informes arqueológicos indican que la uniformidad es sorprendente, dadas las pendientes extremas y la variabilidad del terreno. Cada terraza se construyó siguiendo las mismas especificaciones, a pesar de que los contornos naturales de la ladera son extremadamente irregulares. Algunos investigadores han especulado que los constructores siguieron un plan maestro, en lugar de crear terrazas individualmente en respuesta a las condiciones locales. La escala de las terrazas es asombrosa. Más de 700 terrazas cubren aproximadamente 12 acres. Cada una refleja las especificaciones de las demás. No contaban con la tecnología avanzada que tenemos hoy. Por eso es una auténtica maravilla. La repetición, la escala y la exactitud sugieren una planificación deliberada y una comprensión de los materiales, la distribución del peso y el manejo de pendientes mucho más allá de lo que comúnmente se atribuye a los incas. Esta ingeniería estratificada demuestra que Machu Picchu no se construyó mediante ensayo y error. Requirió previsión, coordinación y conocimiento de cómo interactúan los diferentes materiales en condiciones extremas. Cada terraza, cada piedra, cada capa contribuye a crear estabilidad a largo plazo. Según esa fuerza es el agua. Dominio del agua. Un sistema de drenaje de alta ingeniería. Los constructores de Machu Picchu se enfrentaron a un desafío monumental. Las fuertes corrientes de agua por las empinadas laderas podían arrastrar fácilmente el suelo, desestabilizar las terrazas y destruir los muros. Según informes de los investigadores que estudian el sitio, controlar el agua no era opcional. Era esencial para la supervivencia de la ciudad. Las terrazas mismas constituían la primera línea de defensa. Estaban cuidadosamente inclinadas y estratificadas para que el agua nunca se quedara en la superficie. En lugar de fluir aleatoriamente y causar erosión, la lluvia era absorbida y conducida hacia abajo de forma controlada. Según informes no verificados, las terrazas se diseñaron para funcionar como un sistema, con cada nivel canalizando el agua al siguiente en una secuencia deliberada. Nada se dejó al azar. Bajo la mampostería visible,
yace una red invisible. Investigadores que utilizan georradar han identificado capas de grava, piedras y arena bajo cada terraza. Según estudios publicados, esta combinación filtra el agua a medida que desciende, permitiéndole pasar a través de las terrazas sin arrastrar tierra. Algunos ingenieros que estudian el sitio han afirmado que la precisión y consistencia de esta estratificación superan a muchos proyectos de drenaje modernos. El sistema no es uniforme. Se adapta a la pendiente, al tipo de roca subyacente y a la carga hídrica prevista. Más allá de las terrazas, existen canales subterráneos excavados directamente en el lecho rocoso. Según diversas fuentes, estos canales recogen el exceso de agua y la desvían de los cimientos de las terrazas. Los canales están cuidadosamente inclinados para que el agua fluya de forma constante, sin acumularse en un solo punto. Los expertos han informado que, incluso durante las tormentas más fuertes, el agua se dispersa por la ladera en lugar de concentrarse en zonas peligrosas. Como resultado, se previenen en gran medida los deslizamientos y el colapso del suelo, amenazas constantes en los Andes. El sistema es dinámico. En algunas zonas los canales son más anchos o profundos para absorber una mayor presión hídrica. En otros, se modificaron las capas de grava y arena para controlar el caudal. Según informes no verificados, esto demuestra una comprensión de la hidrología y una adaptación específica al sitio extraordinarias para el mundo precolombino. Los constructores observaron la montaña con atención y ajustaron el diseño para adaptarlo a las condiciones naturales. Simulaciones modernas han probado las terrazas y los canales de drenaje. Los investigadores informan que el sistema gestiona volúmenes de lluvia que saturan muchas redes de drenaje urbano contemporáneo. Incluso en tormentas extremas, el agua fluye con seguridad a través de las terrazas sin destruir las estructuras. Algunos ingenieros que estudian el sitio han descrito el sistema de drenaje como el diseño de gestión hídrica más avanzado jamás documentado en América antes del contacto europeo. Este nivel de control demuestra algo más que una simple habilidad ingenieril. Según informes, requirió coordinación, una planificación cuidadosa y un inmenso esfuerzo humano. Cada piedra, capa y canal debía colocarse exactamente como estaba previsto. La colocación incorrecta de un solo elemento podía comprometer el sistema. Los constructores no solo dominaron el flujo natural del agua, sino que también superaron el reto de organizar a cientos de trabajadores para lograr esta hazaña en una ladera compleja y peligrosa. Si el agua podía gestionarse con tanta precisión, el siguiente desafío era aún mayor. La propia montaña era inestable. Las terrazas podían sobrevivir a la lluvia, pero ¿podrían resistir a las fuerzas de los terremotos? Esta pregunta desplaza el enfoque del agua al movimiento de la tierra bajo el terreno. Mientras los arqueólogos continuaban su investigación, trajeron al doctor Emilio Vargas, ingeniero estructural especializado en comportamiento sísmico en regiones montañosas. El doctor Vargas había estudiado la construcción en laderas y la mecánica sísmica durante décadas, pero incluso él admitió que lo que mostraron los escaneos en Machu Picchu era extraordinario. Las terrazas están diseñadas para absorber la energía sísmica. Cada muro de piedra no es rígido. En cambio, las piedras se desplazan ligeramente cuando el terreno se mueve. Los espacios entre las piedras, a menudo de apenas unos milímetros de ancho, les permiten moverse independientemente. Durante los temblores, estos pequeños movimientos disipan la energía que, de otro modo, agrietaría o derrumbaría las estructuras. Las terrazas actúan conjuntamente, formando un sistema flexible que estabiliza toda la ladera. El efecto es asombroso. Modelos informáticos simulan terremotos de una magnitud que destruiría la mayoría de las ciudades modernas en laderas. Las terrazas de Machu Picchu se mueven imperceptiblemente, distribuyendo la tensión entre cientos de muros y terrazas. El movimiento es sutil,
casi invisible, pero el impacto es monumental. Lo que demolería otros sitios deja a esta ciudad intacta. El Dr. Vargas informó que las terrazas se comportan de manera similar a los edificios modernos de hormigón, armado con sistemas de aislamiento de base. Lo más destacable es que este sistema se construyó siglos antes de que se comprendiera formalmente la ingeniería sísmica. Los expertos confirmaron repetidamente los resultados, pero su precisión los desconcertó. No existen registros escritos ni manuales que describan estos métodos de construcción. Cada muro, terraza y capa de piedra funciona exactamente como se necesita para resistir los temblores. Los investigadores describen el sistema como silencioso y autorregulable, funcionando automáticamente sin mantenimiento. El Dr. Vargas admitió que nunca había encontrado nada remotamente comparable en la construcción de laderas en ningún lugar del mundo. La magnitud del logro es asombrosa. Estas terrazas no están aisladas. Funcionan como una red coordinada. Cuando una sección se desplaza, la fuerza se transmite de forma controlada a las terrazas vecinas. La energía de la montaña se absorbe y redirige, evitando un colapso catastrófico. Algunos ingenieros expresaron su incredulidad, señalando que incluso con herramientas modernas, reproducir este sistema sería casi imposible. La combinación de observación, conocimiento y trabajo requeridos es incomprensible. Esta revelación abre una nueva perspectiva sobre la construcción de Machu Picchu. La supervivencia de las terrazas no es fruto de la casualidad. Cada piedra contribuye a un sistema capaz de resistir fuerzas que destruirían una construcción ordinaria. La pregunta se vuelve inevitable. Si los constructores pudieron crear un sistema que controla el movimiento de toda una ladera, ¿qué tipo de esfuerzo y planificación se invirtió en colocar esas piedras? La maestría sísmica de Machu Picchu plantea una pregunta apremiante. ¿Cómo pudo existir una ingeniería tan precisa y estructurada en un lugar de tal escala y dificultad, con enormes piedras en una ladera que desafía la construcción? Responder a esta pregunta nos lleva directamente al desafío humano. Mover, moldear y colocar estas enormes piedras requirió esfuerzo, coordinación y habilidad, un logro que pone de manifiesto la magnitud del trabajo humano en Machu Picchu. El conocimiento imposible. ¿Quién construyó realmente Machu Picchu? Durante siglos, Machu Picchu ha sido objeto de rumores y mitos asombrosos. Algunas historias locales afirman que las terrazas y los muros se construyeron con la guía de los dioses, lo que explica cómo las estructuras pudieron resistir deslizamientos de tierra, temblores y siglos de inclemencias del tiempo sin derrumbarse. Otros sugieren que seres extraterrestres desempeñaron un papel, aportando conocimientos avanzados que permitieron construir la ciudad con una precisión muy superior a la capacidad humana. Incluso existen relatos de que criaturas mitad humanas, mitad caballos, trabajaron en el sitio, combinando una fuerza e inteligencia extraordinarias para mover enormes piedras por pendientes imposibles. Ninguno de estos relatos está verificado, pero la extraordinaria ingeniería de Machu Picchu hace que tales historias persistan. Las terrazas enterradas y las cámaras ocultas avivan el misterio. Algunos arqueólogos reportan evidencia de fases de construcción más antiguas, anteriores al siglo XV. Según ciertos relatos, estas estructuras subyacentes podrían haber servido como cimientos para la ciudad visible. Los viajeros de la época colonial observaron piedras colocadas con tal precisión que parecían imposibles de mover o encajar utilizando solo la fuerza humana. La combinación de rumores, relatos antiguos e ingeniería visible crea un aura de lo imposible que ha fascinado a los investigadores durante generaciones. Los estudios modernos han aportado nuevos conocimientos, aunque plantean nuevas preguntas. Según análisis recientes de IEA, Machu Picchu contiene 47 técnicas de construcción distintas.
muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de los Andes. Los expertos informan que la alineación de las piedras, la precisa estratificación de las terrazas y la integración de elementos estructurales resuelven complejos desafíos de ingeniería a la primera. Algunos ingenieros describen los resultados como estadísticamente improbables para humanos que trabajaran con las herramientas conocidas en ese momento. Las terrazas, los muros y los sistemas subyacentes parecen funcionar como una estructura única y coordinada con una precisión que sigue asombrando a los investigadores. Los arqueólogos sugieren que la ciudad pudo haberse construido en fases. Algunas evidencias indican que constructores anteriores colocaron los cimientos y partes de las terrazas. Según informes, los incas, que llegaron más tarde, pudieron haber heredado estas estructuras y las expandieron hasta formar la ciudad que existe hoy. Las tradiciones orales de las comunidades locales respaldan esta idea, lo que implica que los incas conocían los conocimientos de ingeniería preexistentes y los aprovecharon al tiempo que incorporaban sus propias innovaciones. A pesar de estas dudas, la arqueología convencional atribuye la construcción de Machu Picchu a los incas bajo el emperador Pachacútec. Los registros históricos indican que Pachacútec mandó construir el sitio como finca real y centro ceremonial. Los arqueólogos destacan que el Inca demostró una planificación, organización y gestión laboral extraordinarias para ejecutar la construcción en una ladera tan empinada, transportando piedras enormes y coordinando a cientos de trabajadores sin planos de ingeniería escritos. La combinación de mito, conocimiento heredado y ejecución precisa plantea un enigma que sigue desafiando a los investigadores. La durabilidad de las terrazas, la perfecta alineación de los muros y los sistemas de ingeniería ocultos sugieren una comprensión de la geología, los materiales y las fuerzas sísmicas mucho mayor de lo documentado en otros lugares. Machu Picchu sigue siendo un monumento a una destreza extraordinaria. Rumores, leyendas y hallazgos científicos convergen en una verdad innegable. La ciudad refleja un conocimiento y una maestría que parecen casi imposibles de reproducir, incluso para los estándares modernos. Si disfrutaste viendo este video, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. La logística y el desafío humano. La magnitud del esfuerzo humano detrás de Machu Picchu es asombrosa. Cada piedra utilizada en las terrazas y muros tuvo que ser trasladada desde canteras ubicadas a entre 2 y 4 kilómetros de distancia, a menudo a través de laderas empinadas e irregulares. Algunas de estas piedras pesan hasta 450 kilos. Trasladarlas sin maquinaria moderna habría requerido una fuerza física inmensa, una coordinación cuidadosa y técnicas ingeniosas para evitar lesiones o errores catastróficos. Según estimaciones, solo las terrazas contienen aproximadamente 60.000 toneladas de piedra tallada y material de relleno. Cada pieza tuvo que colocarse con precisión para encajar en la estructura mayor. Las simulaciones modernas que intentan modelar la construcción sugieren que, incluso en condiciones ideales, 1.500 trabajadores requerirían 15 años de trabajo continuo para completar la obra. Esto supone una organización óptima y sin retrasos. Sin embargo, en la realidad, los constructores se enfrentaron a desafíos ambientales extremos. Machu Picchu se encuentra a 2.438 metros sobre el nivel del mar. La gran altitud reduce la resistencia y aumenta la fatiga. Los trabajadores también tuvieron que lidiar con lluvias durante más de 200 días al año. Las laderas se volvieron resbaladizas y peligrosas, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra o accidentes. El paisaje presentaba obstáculos adicionales. El río Urubamba, que serpentea por el valle, no es un curso de agua manso. En algunos tramos, presenta rápidos de clase 4.
El transporte de piedras, herramientas y otros materiales requería atravesar terrenos peligrosos. Incluso con el conocimiento y la habilidad para manipular piedras grandes, los trabajadores debían gestionar el riesgo de caer o perder materiales cruciales en el río. Según algunos investigadores, muchas piedras de cimentación se colocaron en zanjas de 1,8 a 2,4 metros de profundidad. Una vez colocadas, se enterraron bajo capas de tierra y grava, formando la base de las terrazas. Cualquier mala colocación podría haber desestabilizado las terrazas superiores, provocando un derrumbe en cadena. La proeza física por sí sola es casi inimaginable. Los equipos tuvieron que levantar, deslizar y hacer palanca en las piedras manteniendo una alineación precisa. Debían trabajar en perfecta coordinación en varias terrazas simultáneamente. Los informes de ingenieros modernos enfatizan que reproducir este esfuerzo hoy en día requeriría maquinaria pesada y una gestión de proyecto minuciosa. Sin embargo, los constructores lo lograron enteramente mediante trabajo humano, observación e ingenio. Los desafíos ambientales agravaron la dificultad. Las lluvias torrenciales podían convertir las laderas en deslizamientos de tierra en cuestión de minutos. Los trabajadores tuvieron que adaptarse rápidamente, estabilizar el sitio y continuar las labores sin retrasar la construcción. Las variaciones estacionales de temperatura y clima añadieron otra capa de complejidad. Cada tarea requirió no solo fuerza, sino también previsión, planificación y adaptabilidad. Según algunos estudios, la capacidad de los constructores para manipular un entorno tan hostil demuestra una extraordinaria comprensión tanto de la montaña como de sus recursos. Los desafíos logísticos y humanos de la construcción de Machu Picchu van más allá del simple trabajo físico. Revelan la notable coordinación, liderazgo y capacidad de resolución de problemas de quienes emprendieron esta tarea. Cada terraza, muro y piedra refleja una planificación a una escala que parece imposible para su época. Una vez comprendida la capacidad humana para organizar y ejecutar un proyecto tan monumental, surge la siguiente pregunta de forma natural. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cómo fueron capaces de construir estructuras que combinan una enorme resistencia, precisión y durabilidad?